Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver una de las causas por las cuales nuestro Internet está lento. Vamos a entender cómo funcionan las redes de telecomunicaciones a través de sus topologías. Y esta es una de las principales causas por las cuales nosotros nos quejamos de la conectividad del servicio de Internet en nuestras oficinas, en nuestra casa, por ejemplo. Así que el día de hoy te invito a que, primero, bueno, te agradecería mucho si te suscribes, te invito a que te suscribas. Segundo, que te quedes hasta el final porque ahí vamos a detallar el problema que existe en las topologías de red. Y tercero, a que me dejes en los comentarios qué topología de red nos ha faltado incluir en este video. Vamos a empezar. Así como nosotros nos preocupamos en la construcción de una vivienda, de un edificio, en el crecimiento, bueno, directamente nosotros no, pero en el crecimiento de las ciudades, las personas que administran, por ejemplo, una ciudad, nosotros nos preocupamos mucho de qué está sucediendo para que pues nada se vuelva un caos. Por ello es importante para nosotros entender cómo funcionan las redes de telecomunicaciones. Vamos a imaginar que una red es como una ciudad y las conexiones de red son como las calles en las cuales va a fluir los datos, va a fluir la información. ¿Ok? Así como comentábamos en el video anterior, que te invito a que lo veas para que puedas comprender muchos de los conceptos que vamos a conversar aquí, nosotros necesitamos que, por ejemplo, en una ciudad el tráfico sea fluido para no tener atascos, para no perder tiempo, para prevenir, no sé, se me ocurre accidentes. Igual nosotros en la red necesitamos que todo esto esté organizado y ordenado. La primera topología de red, bueno, podríamos llamarlo el primer modelo de construcción de redes, se le conoce como una topología estrella, ¿sí? Y nosotros hacíamos referencia, por ejemplo, a que un redondel puede ser un router, porque intercomunica, por ejemplo, varias calles en la parte de aquí abajo. Y en la parte superior vemos que varios dispositivos están conectados a un solo equipo central de red, como si fuera una estrella. Entonces vamos a imaginarnos que todos los autos en el redondel en la parte de abajo vienen de distintas calles y quieren pasar hacia un mismo destino o si quieren ir hacia un destino, ¿no? Esta estructura de red es muy fácil de implementar realmente. Probablemente si lo analizas un poco sea la que tengas en tu domicilio o en tu oficina. A veces solo dependemos de un equipo central y brindamos información a todos los demás. Sin embargo, igual en la rotonda, en el redondel, te invito a analizar qué sucede si existe un accidente, si existe un problema. Imagínate, puede ser un verdadero caos que pues probablemente provoque horas de atasco, ¿no? Lo mismo sucede en nuestra casa, en nuestra empresa. ¿Qué pasa si se daña? Bueno, lo conocemos generalmente como el router principal. Nosotros de ahí proveemos el servicio a toda nuestra infraestructura. Vamos a tener un problema bastante serio si no lo podemos resolver rápido. Esta topología estrella, como les comento, la ventaja es que es muy fácil de implementar y la tenemos incluso en el hogar, ¿no? El router principal del proveedor de servicios de Internet y ahí conectamos los dispositivos que nosotros tenemos en el hogar. Quizás no sea muy recomendable, sin embargo es una práctica bastante común. Otra topología es la topología de bus, que quiere decir que pues nosotros tenemos, por ejemplo, un solo cable conectado y a él tenemos ramificaciones de dispositivos. Esto se veía bastante en épocas atrás cuando el internet era por cable coaxial, por ejemplo. No lo llegué a ver yo, quizás si tú lo viste, déjame en los comentarios cómo era o cómo funcionaba esa topología de red. Pero nosotros la podemos analizar, por ejemplo, como una vía. Y nosotros tenemos aquí unas casitas, por ejemplo, unos edificios tal vez, que salen solo por esa avenida. Si existe un accidente aquí, la desventaja, por ejemplo, en este diseño, es que no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder salir, no vamos a poder transitar mientras no se resuelve el inconveniente. Lo mismo pasa en la parte superior en el dispositivo de red, ¿sí? No es una topología de bus, pero imagínate que nosotros ponemos un router principal y empezamos a generar extensores de ese router, ¿no? El primero genera un extensor, incluso a veces llegamos a generar un extensor del extensor. Puede llegar a ser un problema. Créeme que he visto algunos casos en los cuales la red empieza a tener problemas por ello. Y aquí vamos a empezar con el análisis de eso. Muy bien, es una red fácil de instalar, económica y obviamente, como decimos, no, si la ruta principal o el cable principal falla, pues vamos a tener un inconveniente. Otra topología de red es la topología de anillo, en la cual, bueno, en este caso hemos interconectado computadoras. Pueden ser, por ejemplo, dispositivos de red, router, switch, en los cuales tenemos nosotros una disposición lógica como si pareciera un anillo, ¿no? Si pareciera un círculo, una circunferencia. Esto obviamente no lo podríamos quizás determinar de una forma física si es que los dispositivos están obviamente conectados en lugares geográficos o disposiciones distintas. Sin embargo, de manera lógica sí lo podemos determinar. Entonces, nosotros imaginemos que fuera, por ejemplo, una ciudad, digamos aquí está Cuenca, en la cual tenemos esta vía que está de color verde
y nosotros tenemos ahí cómo fluyen los datos. ¿Qué pasa si un vehículo, por ejemplo, viene de la derecha y quiere ir hacia la izquierda? Probablemente no sea lo mejor, por ejemplo, en este caso, transitar por la mitad de la ciudad, por la cantidad de semáforos, peatones, el tráfico que puede haber, problemas en la vía, pero puede ser mejor quizás dar la vuelta a la ciudad, ¿no? Esto entendemos nosotros como una topología de anillo. En la parte superior lo que sí es que los paquetes, pues obviamente si quiero mandar de la máquina de abajo a la de arriba, van a tener que ir pasando por los dispositivos de red intermedio. Eso es muy bueno para manejar flujos de datos controlados, pero obviamente volvemos al problema de si un dispositivo falla, pues no vamos a tener toda la comunicación de forma eficaz. Para esto existen ya otras topologías que tenemos nosotros y se han ido construyendo. Por ejemplo, la topología de malla que genera una interconexión entre varios dispositivos de red, como podemos ver en la parte superior, ¿sí? Y obviamente esto va a prevenir el problema de accidentes, obviamente siempre y cuando esté bien implementado. Por ejemplo, si en el router de la derecha y en el router de abajo en la zona de la derecha se pierde ese cable, el paquete puede ir por otra dirección y llegar hacia allá. Lo mismo que no sucede, por ejemplo, en ninguna de las tres topologías anteriores que hemos nosotros revisado. En una ciudad, como lo entendemos, pues bueno, las ciudades de por sí, a mi entender, en vialidad son topologías de malla, porque pues de la ruta, por ejemplo, de la parte superior que tenemos el marcador, hacia la parte inferior podemos tomar múltiples caminos, especialmente si vamos a pie, ¿no? Por ejemplo, si vamos llevando una encomienda a pie, un paquete a pie, nosotros pues podemos tener varias opciones. En el tema de vehículos también puede darse, pero estamos un poco limitados al sentido de las vías en las cuales transitamos, pero podemos tomar varios caminos para llegar al mismo destino. Esta topología de red, a diferencia de las anteriores, es muy confiable, es muy robusta, es muy segura. Sin embargo, podría ser un problema el costo de implementación. Por ejemplo, en una universidad quieres interconectar edificios, quieres tener enlaces redundantes y ya, por ejemplo, ahí el costo de solo en la distancia de la conexión de los equipos puede ser ya un problema. Porque quizás ya no necesitemos un cable normalito que podemos comprar, por ejemplo el cable UTP, sino necesitemos fibra óptica. Y obviamente al tener un cable adicional, vienen retos adicionales en los cuales pues nosotros tenemos que analizar y obviamente quizás asesorarnos para hacerlo. Pero esta topología de malla es bastante recomendable, ¿no? Para prevenir servicios de caída. Pero obviamente mucho depende de qué deseemos hacer y el costo-beneficio de la solución. Ahora, existen, obviamente no todo se encasilla en las topologías anteriores, por ello existe una topología que la podríamos llamar mixta, que en realidad yo pienso que es la más común, en la cual nosotros podemos imaginar que existe, bueno, nos podemos imaginar la vialidad realmente de una ciudad, ¿no? Y nosotros conocemos nuestros barrios y todo ello y podemos saber que existen varias formas de llegar a un lugar, sin embargo a veces hay una sola calle, un solo callejón en el cual nos llega a nuestra casa, ¿no? En las redes funciona similar. Nosotros, por ejemplo, probablemente la red del proveedor de servicios de Internet sea una topología de malla, porque ellos necesitan tener redundancia para obviamente brindar el servicio de Internet. Sin embargo, el último dispositivo de red puede estar conectado a través de un solo cable hacia nuestro dispositivo de red, nuestro dispositivo de casa y nosotros conectarnos en una topología estrella. Si nos damos cuenta y vamos analizando la situación y vamos haciéndolo más macro, podemos tener este intercambio de topologías. Ahora, nosotros vamos a empezar a analizar qué sucede en nuestra casa o en nuestro hogar. Yo te invito a que quizás me comentes qué topologías tienes en casa para entender un poco también cómo suceden las cosas en el mundo. Sin embargo, he visto, es muy común en empresas, en hogares, que existe una mezcla, pero una mezcla muy agresiva de las topologías de red. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros tenemos el router de casa y le ponemos, como decía, ¿no? A través de un cable un extensor y del extensor un Wi-Fi al extensor, el primero, el segundo piso, y empezamos a generar un caos. Más allá de entender cómo funciona el cable y el medio de transmisión, por ejemplo, en la conexión Wi-Fi, que hay estándares, distancias y demás, solo en nosotros analizar cómo están distribuidos nuestros dispositivos de red ya genera un inconveniente. Ahora, por ejemplo, en el lado izquierdo he puesto una imagen de construcción. ¿Por qué? Porque quiero llamar un poquito a la reflexión también en que nosotros cuando diseñamos edificios, hogares, por ejemplo, quizás el cable de red es lo último en lo que pensamos, ¿no? A veces decimos conectamos aparatos por Wi-Fi y ya está. Entonces, uno de los planos que deberíamos tener, así como por ejemplo el plano estructural, se me ocurre el plano eléctrico, es muy importante que nosotros tengamos también el plano de interconexión de red. Y esto, por lo general, créeme que es algo que no se pasa bastante desapercibido. En el lado derecho tenemos una ilustración en cómo, por ejemplo, los ingenieros de red o los encargados de los centros de datos o edificios
Obviamente tienen que organizar los cables, ¿no? No siempre se ve tan bonito como está en la imagen. Sin embargo, existe algo que se conoce como cableado estructurado, que ojalá lo topemos en el curso. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la red va a estar distribuida en varios pisos, un cableado vertical? ¿Y cómo está la red distribuida en el piso como tal, que es un cableado horizontal? Y incluso podemos hacer un análisis de redes Wi-Fi y demás. Con esta presentación que hemos analizado, ya te puedes dar cuenta que tenemos un problema de internet en casa y podrías entender que por ahí puede ser uno de los problemas y podemos tener una solución entendiendo bien cómo vamos a distribuir nuestra red. Obviamente no somos expertos en redes, tendríamos que tener quizás una pequeña asesoría por ahí, pero créeme que esa asesoría en estos temas de topologías de red te va a hacer bastante diferencia en cómo fluye la información en tu hogar. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de ayuda para ti. Nos vemos en un siguiente video.